Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrevista de Conociendo a. De nuevo tenemos, por petición de todos ustedes, a la licenciada Cristina Núñez, que nos va a platicar acerca del tema de autoestima y proyecto de vida. Bienvenida, Cristi, de nuevo. Muchas gracias, Elena, por la invitación que me haces y por estar de nuevo con ustedes y con el público o la gente que nos visita o que visita nos ve. Y que nos ve, pues que son temas importantes ahorita, que son fundamentales y más porque ya pues llegué en mi regreso a clases y más que nada ahorita cómo se encuentran los adolescentes. Sí, yo creo que el tema de los derechos sexuales y reproductivos que tuvimos el mes pasado contigo fue de los temas que más nos han comentado, que nos han dicho los maestros, muchas personas se acercaron a nosotros y nos dijeron que qué bueno que se estaba hablando de eso y que ya sabían ahora cómo abordar algo de esos temas con sus adolescentes en sus centros de trabajo. Entonces, pues yo creo que por eso es pertinente que le demos como que continuidad a este tema de los y las adolescentes, porque creo que lo dijiste bien, se nos vienen otra vez muchos cambios, se nos vienen otra vez muchas situaciones. De por sí ya empezamos, ya varias personas semanas anteriores han estado en sus propias crisis personales, los papás preguntándose si los llevan, si no los llevan, qué onda. Y yo creo que los adolescentes, pues con esta euforia de volver a ver a sus amigos, de extrañarse, de miedo también, porque pues, finalmente seguimos estando en una situación de salud crítica. Así es. Pero pues yo creo que es importante que abordemos este tema también, creo, por lo que está ocurriendo en nuestro estado respecto a la salud mental. Así es. Entonces yo creo que los y las adolescentes van a ser siempre una población bien importante a trabajar, porque si los fortalecemos desde estas edades, yo creo que podemos evitarnos muchísimas cosas. Sí, de hecho, fíjate que dentro de la consulta con los adolescentes se tiene que trabajar mucho en la autoestima y también el proyecto de vida, y va encaminado, desde mi punto de vista, yo creo que van encaminados, porque el adolescente no sabe qué es lo que quiere, el adolescente lo cuestionas o le preguntas qué le gustaría estudiar más adelante y te dicen, no sé. Y por consiguiente, el estado anímico de las emociones no están en control, están, o sea, por el desarrollo que están pasando también de la adolescencia, pues es una revoltura tremenda y es como una bomba explosiva para el adolescente. Y que yo creo que ahorita que estamos en un sistema educativo diferente, yo creo que muchos todavía tienen más dudas de qué quieren hacer, a qué se quieren dedicar, incluso pues por ahí yo leía la semana pasada los reportes de deserción escolar debido al sistema diferente que hemos tenido el virtual, que muchos adolescentes o alumnos se han desanimado o prefieren ya no continuar o están muy cansados o ya de plano es como de ya ni me interesa. Pero fíjate que ahí es lo importante y hay que hablarlo en ese sentido, Elena, porque precisamente qué está pasando con el adolescente en cuestión de emociones, en cuestión de toma de decisiones, si estamos preparados para adaptarnos para todo. Entonces, si no hay un proyecto de vida futuro, obviamente no vas a tener diferentes alternativas para poder tomar decisiones. Si no estás bien de autoestima, no vas a poder ver que este tipo de sistema que se ha manejado desde el año pasado, y si tú ya te pusiste, o sea, si estuviste trabajando de ese método, o sea, si continuamos en este año con la misma situación, ya es cuestión tuya como adolescente, si te quieres complicar la vida, o te pones y organizas como un horario y ves las actividades y lo tomas de una manera diferente, porque al final de cuentas viene otra ola de otra crisis y entonces, ¿qué vas a hacer? Sino tienes que adaptarte y tomar decisiones para tú no estar batallando y estar entrando en esas crisis, pero es por lo mismo, porque no hay un proyecto de vida a futuro, porque no tienen claro cuáles son sus habilidades, no tienen claro reconocer esas debilidades que tienes para poderlas manejar. Sí, y yo creo que es como parte fundamental de nosotros y de nosotras como personas en general, el fortalecernos en estas áreas que tú dices, ¿no? Ayer lo platicábamos en el taller de ansiedad, ¿no? Que una de las cosas que nos está generando muchos problemas a los adultos es la incertidumbre. Así es. Entonces, imagínense, si a los adultos nos causa muchos problemas, a un adolescente o a un niño, pues todavía más, porque aparte, pues el adolescente está en su propia incertidumbre personal de qué me está pasando, qué onda con mi cuerpo, qué onda con lo que pienso, con lo que siento. Entonces creo que sí es bien importante lo que dices, ¿no? Que tengan un lugar
más o menos visualizado a dónde se quieren dirigir. Entonces, creo que tú nos propones entonces que hablemos primero de autoestima. qué es el autoestima. Yo creo que todo el mundo le hemos escuchado esa palabra más de una vez. Yo he escuchado, por ejemplo, muchas chicas que dicen, es que tengo baja autoestima, pero realmente, ¿qué es? O sea, ¿cómo los papás, por ejemplo, pueden identificar o pueden ver esa autoestima en sus hijos? Mira, autoestima es el aprecio o consideración que nosotros nos tenemos hacia nosotros mismos. ¿De qué estoy hablando con aprecio o consideración? Del amor propio que me tengo a mí como persona. Entonces, los papás deben estar alertas desde el momento que su hija, por ejemplo, no quiere salir, para todo lo ve negativo, que si tú le dices se te ve bien y ella no se ve mal. O sea, ahí ya es una alerta para decir, algo está pasando con mi hija, que no está aceptando su forma de ser, que no se está apreciando, que no se está conociendo, que se está rechazando a ella misma. Y acuérdate que ahorita con los adolescentes es la identificación con los iguales y entonces llegan a generar precisamente un estrés o una ansiedad porque quieren ser igual que la amiga o quieren ser igual a un ideal, como un artista, como una caricatura, etcétera, ¿no? Pero buscas un ideal y entonces hay una comparación. Y es lo peor que pueden hacer porque nadie nos podemos comparar con otras personas porque cada ser humano es único y es excepcional. Y entonces ahí empiezan los conflictos, porque entonces también, como están en el proceso de desarrollo, hay algunas compañeritas que se desarrollan más rápido que ellas, y entonces viene el por qué yo no, y por qué ella sí. Y empiezan las comparaciones y ahí baja. Antes de que continuemos un poquito, Elena, no quiero perder el hilo, mira. Hay 3 bases fundamentales en el proceso de la autoestima, y esas serían el universo social y el material con el que cuenta el adolescente. Otra sería la creencia negativa, y la tercera sería las teorías que ella misma elabora en sí misma. Fíjate cómo una creencia negativa te produce a que tú hagas una teoría acerca de ti mismo. Y ahí empieza el conflicto. O sea, tú nos dices que, por ejemplo, no sé, yo como adolescente, no sé, creo que valgo menos porque no tengo boobies. Así es. O porque ella sí ya tiene más cadera y yo no, porque ella ya tiene un cuerpo desarrollado y yo no. Y entonces tú empiezas a tener esas creencias negativas de estoy fea, Nadie no, me va a se les olvida que cada adolescente tiene su proceso de desarrollo. Ahí tienen un conflicto por eso, porque quieren estar igual o al parejo de su igual, y eso es imposible. Cada adolescente tiene su proceso y tiene su momento para ese desarrollo. Y yo creo que eso sería bien importante que lo entendiéramos, ¿no? Porque a veces creo que también los comentarios vienen desde nosotros los adultos hacia ellos, ¿no? Es por eso que te hablaba del universo social y el material del que cuenta. Es decir, ¿a qué material me refiero? ¿Con quiénes estás? O sea, ¿qué comentarios hacen en tus iguales? Porque acuérdate que va a haber una morena, una güerita, una chaparrita, una alta, una de complexión robustita, a lo mejor una gordita y una flaquita. Y entonces es conflicto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezo a compararme y a lo mejor ella se ve mejor que yo y a lo mejor se está riendo de mí, porque tú produces esas creencias negativas y realmente no es así. Y entonces ya elaboras esa teoría, ¿no? Pues seguramente se están riendo de mí. Se me ve por mi pantalón y por eso se están riendo cuando realmente a lo mejor no se están riendo de ella. Y entonces es por eso que te hablo de una creencia negativa. Primeramente, el universo que lo rodea con el material. Segundo, que es la creencia negativa y de esa creencia creas una teoría. Fíjate, yo creo que todos, sí, yo me remonté ahorita a mi adolescencia y sí, o sea, yo, por ejemplo, tenía algunos conflictos porque yo tenía cierto desarrollo que mis compañeras, ¿no? Y no nada más era eso, sino que de verdad sí te creas muchas historias y entonces te empieza a dar pena, te empiezas a vestir guanga, te empiezas a que no te vean, que ojalá nadie se fije, que ojalá nadie se dé cuenta. Y realmente a lo mejor ni siquiera nadie está al pendiente de lo que traes puesto, ni nada. O sea, solo es como que pues vamos a la escuela y X, ¿no? De las adolescentes que yo tengo en terapia, la respuesta es que estoy gorda.
cuánto mides, cuánto pesas, estás en tu peso ideal. Y luego están en terapia y así. O sea, porque piensan que se ven gordos. A eso es una creencia negativa que tú tienes y luego ya creas la teoría de que yo estoy pensando que o sea, que es al momento de que yo te veo tu estómago, porque dices que estás gorda, entonces ya estás elaborando esa teoría de que la psicóloga me está viendo porque seguramente me está viendo mi longitud. Y yo creo que también, bueno, ahí entran esta parte de luego los estereotipos y las cuestiones de de las creencias respecto a la belleza, que por lo menos cuando a mí me tocó, pues sí eran muy exigentes, ¿no? Sí eran como de, ahorita ya hay un poquito más de apertura en este tipo de temas, ya hemos tenido muchas cosas muy diferentes, pero o sea, yo antes recuerdo que era de, es que si eres flaca, todos van a querer contigo y todo el mundo te va a querer y todo el mundo va a querer ser tu amigo. Pero si eres gordita, no porque todos se burlan de ti, hacen chistes, hacen bromas. Entonces yo creo que también eso nos metía en muchos conflictos, ¿no? O sea, en vez de aceptarnos, de vernos y decir, ah, mira, pues todos somos diferentes y qué chido que todos somos diferentes porque entonces tenemos diversidad, no. O sea, teníamos ese miedo a ser señalados porque yo era gordita, porque yo era chaparrita, porque me ponían un apodo o ese tipo de cosas que al final hacían que a lo mejor yo me creyera mi creencia, ¿no? Pero fíjate, si los adolescentes ahorita nos están viendo, los padres de familia, es como las canciones. O sea, a cada gente le gustan diferentes tipos de música. Claro. Es lo mismo que si estás morena, que si estás güerita, que si estás alta, que si estás chaparra, que si estás morena. O sea, hay de todos los gustos. El otro día estaba escuchando un podcast acerca de este rollo de la gordofobia, no lo conocía sinceramente, y decían, es que lo que tú tienes que fijarte al final del día es que lo que tienes enfrente es un ser humano. Así es. Párale de contar. Y es único y excepcional. Exacto, y párale de contar, no te metas en su orientación, no te metas en de qué talla es, no te metas de qué color de piel tiene y no sé qué. Y yo creo que eso se nos ha olvidado durante el tiempo, ¿no? Y yo me lo imagino en un adolescente que su cuerpo está cambiando a cada día, cada instante, cada día que se levanta, despierta con algo nuevo. Y hay algo muy interesante, yo te hablaba de los ideales, porque les gusta un artista, que entonces el artista está delgada, o el artista usa falditas chicas, y entonces ella está gordita, y entonces empieza a compararse, y ay, no, yo me voy a ver fea, y ay, entonces por eso existe, o sea, se van mucho por el ideal, y luego no conocen la historia de esa persona, y cuando la conoces te decepcionas. Y es que yo quiero ser como ella, sí, pero ya sabes su vida. Una ocasión me tocó una chica que dice, no, es que yo quiero ser como ella, quiero ser delgada, o sea, ya conoces la historia, y resulta que esta artista era anoréxica. ¿Sí me explico? Y entonces se van por ideales sin conocer la historia del ideal. Y entonces no hay como ser tú misma. Por eso habla del amor propio. Y que yo creo que cuando ya estás tratando de ser como alguien, ya no le eres fiel a tu esencia, ¿no? Y al final creo que también a veces se nos olvida como que estas cuestiones genéticas, estas cuestiones de los problemas alimenticios, o sea, no sabemos lo que vemos a través de las redes, lo que estamos viendo, lo que estamos tomando como referente, ni siquiera sabemos si es una persona que está así, una porque quiere, dos, porque realmente así es su cuerpo o como muchas veces se vio en una época, o sea, si tiene un problema alimenticio, si está pasando problemas emocionales graves y por eso está en ese peso. Entonces yo creo que en eso tienes mucha razón, ¿no? No, nosotros no vemos la vida del artista tal como es, solo vemos como que lo bonito, ¿no? Y el Photoshop ahorita, a todas podríamos parecer 90, 60, 90, aunque no lo tuviéramos, pero eso nos hace, creo yo, distorsionar mucho nuestra imagen, ¿no? Entonces ya no soy yo. Exactamente, y no tiene que ver mucho con la moda, con lo que va saliendo, y que ya las ves vestidas así, yo sé, y otras dicen, no, yo no me he visto así, y por eso entran los conflictos. Y luego de ahí partimos a que existen diferentes tipos de autoestima, ¿no? Que es la alta positiva. Aquí esto me gusta porque de cierta manera, y por eso ahorita más adelante te digo por qué lo uno con proyecto de vida. La alta o positiva se refiere a una persona que se da cuenta de sus aptitudes, de sus actitudes y de sus habilidades, pero también reconoce sus debilidades. Y si se presenta alguna situación,
de un conflicto o un problema tiene la capacidad para resolver esa situación. Por eso se dice una autoestima alta o positiva, porque ya tiene esa capacidad de ver y de decir, no, yo puedo solucionarlo y no pasa nada. ¿Sí? Viene la media o relativa. Esta sí está un poquito así como que en conflicto, porque está entre la alta y está entre la baja. Y hasta yo lo pongo con un monito de interrogación y pensativo. ¿Por qué? Porque de repente dice, sí, yo sé que puedo, yo sé que estoy bien, pero de repente ¡pum!, se viene abajo. Y entonces viene también la autoestima baja, que de plano no reconoce, no acepta que es bueno para tal cosa. Pero porque también en casa se lo han hecho ver desde pequeños como eres un inútil. ¿Por qué no puedes hacer las cosas bien? Y vas creciendo, desafortunadamente, con esa autoestima. Y viene la inflada. La inflada son personas que se creen dioses. Y hace cuenta así con la lengua larga y agarran a la otra persona como diciendo, tú no eres nadie, yo soy mejor que tú y yo puedo hacer las cosas mejor que tú. Entonces, en este caso, los extremos serían como estas partes no sanas, ¿no? Exacto. Porque, bueno, fíjate, ahorita que tú decías de la autoestima alta o de la autoestima positiva, dijiste una palabra que se me hizo bien interesante, que es reconocer también cuando te equivocaste. Así es. O sea, yo creo que todos sabemos o tratamos de entender que somos seres humanos, que no podemos ser perfectos, pero que al final tratamos de hacerlo, yo siempre he dicho, siempre tratamos de hacer lo que mejor que podemos con lo que tenemos. Pero ahorita que decías de la inflada, dije, no manches, sí es cierto, o sea, hay gente que, o sea, tú los ves de afuera y dices, no, no manches, tiene una autoestima muy alta y no sé qué, pero en el trato con los otros, luego son muy agresivos, sí, son muy déspotas, se equivocan y lo niegan, es como de, no, claro que no, o sea, te equivocaste tú, yo no, yo soy perfecto tal y como soy. Tú eres la tonta. Ajá. Yo soy el experto. Exacto. Y pues yo creo que no, hacia el final todos en nuestra vida hemos cometido muchos errores, yo siempre lo he dicho, todos hemos lastimado personas, todos en la historia de alguien somos el malo del cuento y es entendible porque tal vez nuestras acciones así nos han llevado a hacer, ¿no? Pero qué padre que mencionas esto porque entonces también algo así tan exagerado no es sano. No, no es sano. Y podemos decir, no, qué barbaridad, qué autoestima tan alta. Pues sí, hay que ver qué está pasando con la persona, que no permite ver sus errores. Porque estaría negando como esta parte de su vida, ¿no? Lo que ocurre al contrario, me imagino, con la autoestima baja, ¿no? Que no reconoce nada. Y claro que nos topamos con ese tipo de personas y dices, ¿qué está pasando con esa persona? ¿Qué está pasando con su entorno? Y que o sea, se cree superior a los demás. Y yo creo que luego ese tipo de personas hacen mucho daño, ¿no? También luego a quien está cerca de ellos, en este afán de querer permanecer en ese estatus de, ay, yo soy la perfección andando en patitas, pero pues no, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. Y yo, por ejemplo, en la consulta generalmente me topo con personas con las que tú mencionaste al final, con el autoestima bajo. Dicen, no he hecho nada de mi vida, es que no soy bueno para nada. No sé qué hacer, no sé qué estudiar, pues es que no, o sea, no encuentro, no me satisface nada, o sea, para todo hay una negatividad. Y no buscan encontrar una estabilidad emocional en el cual él pueda visualizar esas habilidades que tiene para ir viendo qué es lo que quiere más adelante, por eso es proyecto de vida. Si no tienes un proyecto de vida a una temprana edad, algo está pasando. Sí, porque al final pues no sabrías, ahora sí que como irías caminando, bien diría mi papá, como el borras y a ver a dónde me llevan. De hecho, yo en mis presentaciones pongo una persona con flechas directo, derecho, izquierda y no sale mi clase. Sí, pues está y que perdido. Es impresionante como en las entrevistas o en las consultas le preguntas al adolescente y no te sabe decir qué es lo que quiere. Y es triste, porque a esa edad ya debes de tener. Yo por eso les digo, a ver, dime 3 opciones. A fuerzas, es que piensa. Y es difícil para ellos, porque pues es que nada más tengo medicina. Digo, a ver, pero ¿qué pasa si no entras a medicina? Entonces, ahí se queda. Entonces, tú ya no vas a buscar otra opción. Y luego se quedan pensando. Dime qué otra más para que eres bueno. Ah, pues para dibujo. Ok, arquitectura. Ah, sí.
Y que dime otra opción porque no sabes si puedas entrar a tengo arquitectura. Entonces, tienes que buscar alternativas para que no te quedes estancado, porque entonces, pues es un fracaso, porque no intentaste. Yo les digo que es un fracaso para ti. Pues tampoco me lo saben decir. Entonces, fracasar es cuando tú no intentas darle solución. Por ejemplo, reprobé 3 materias. ¿Y qué hiciste? Pues ya nada, ya reprobé, me voy a reprobar año. Fracasaste. Eso sí es fracasar. Entonces, ¿qué hiciste? No, me puse a estudiar porque venían los exámenes y ¿qué creí? Ya pasé las 3 materias. Eso no es fracasar. Y deben de tener alternativas. Y los adolescentes no las tienen. Y es una tristeza que te los topas y ¿qué pasa? ¿Qué está pasando también con nosotros como papás que no ayudamos a nuestros hijos? Sino que en vez de ayudarlos, les recalcamos más o les hacemos ver más esto y en vez de buscar más soluciones, los hunden más en la tristeza. O papás quieren que estudien lo que ustedes desean. Y o sea, porque como yo no lo pude hacer, es como con los juguetes. Yo te compré esto, sí, pero es tu gusto, papá, no lo que te pidió tu hijo, porque tú no lo tuviste. Es lo mismo con la carrera. Yo quiero que estudies medicina porque yo no lo logré, no se lo vas a decir a tu hijo, pero es porque tú no, te quedaste estancado y por eso quieres que tu hijo estudie medicina. Y es una tristeza también porque entonces casi te están obligando cuando él no lo quiere. Sí, y yo creo que aquí es por eso, bueno, yo siempre les digo a los padres por eso es importante sanar nuestro yo, nuestra parte paternal y materna respecto a las expectativas de mi propio hijo, ¿no? Porque al final esas expectativas a veces están sobrevaloradas y ni siquiera les han preguntado qué quieres, qué te gustaría, qué cosas son las que te agradan, qué cosas te llaman la atención. Y entonces viene una pelea entre ellos siempre y un enojo del adolescente siempre y constante. Pues claro, si me estás obligando a hacer algo que yo no quiero, pues claro que siempre voy a estar molesto, ¿no? Entonces, como yo, como papá, tengo la autoridad y debes de obedecerme y hasta que no cumplas tu edad de 18 años me vas a obedecer, la vas a estudiar. Y entonces, ¿qué hace el adolescente? Pues estoy o sea, pero no me gusta. Y ni le echo ganas. No reprueba y repruebo. Porque fíjate, y desafortunadamente te topas con papás de ese tipo y más que nada con los adolescentes. Dicen, es que quiero estudiar música, pero mi papá me dice que no tengo futuro, que no es una futuro. ¿Tú cómo sabes? En cada carrera puedes sacar diferentes ramas y tener triunfos y éxitos, o sea, y no porque el papá lo vea de que no va a ser, no, que es una carrera muy, tú no sabes cómo puedes cargar tu hijo o tener esas habilidades y lograr un éxito extraordinario como adolescente. Sí, yo creo que muchos papás de nosotros se quedaron como en esta idea, incluso ahorita que lo dices, hasta parte de la carrera, ¿no? Yo he conocido adolescentes que son muy buenos para los negocios. Así es. Y no necesitan, sinceramente, no necesitan una carrera. Y ahorita la verdad es que también las carreras siento que ya están un poco sobrevaloradas, sí, en el sentido de que la neta no son bien pagadas. Y yo veo muchos adolescentes que a lo mejor traen proyectos, que quieren crear sus propias empresas, y el papá le dice, no, es que a fuerzas tienes que estudiar, y a fuerzas tienes que hacer esto, y a fuerzas quiero que me traigas un título, y a fuerzas quiero que esto. Y no les damos tampoco la oportunidad de explorar otras cosas que a lo mejor pueden también serles útiles o que realmente, como tú dijiste, pueden triunfar en ese aspecto porque realmente es lo que ellos quieren, porque realmente les interesa, porque realmente les llama la atención y los motiva. Yo creo que la palabra clave con un adolescente es motivación. Y luego los comparan con otros compañeros que porque sacaron mayores calificaciones y no, y que, o sea, existe la comparación y por eso el adolescente dice, bueno, pues de qué lado me voy. Y está en un conflicto tremendo porque el papá se compara. Es que porque Luis sacó 10 y tú no. O los hermanos, ¿no? O los hermanos. Y no debemos comparar, cada hijo es único, cada hijo es totalmente diferente, tiene diferente personalidad, tienen diferentes gustos y así los debemos aceptar y así los debemos seguir. Sí, porque yo creo que ahí también es algo bien complicado, ¿no? Cuando en tu propia casa existen de esas mismas comparaciones de las que hablábamos al principio, y entonces, pues, ¿cómo me zafo de esto si aquí mismo me lo están poniendo enfrente, ¿no? Si me dicen, es que tu hermana sí es muy inteligente, mira, es que tu hermana así esto, es que mira, tu hermano ya logró esto, y tú no has hecho nada, y tú no puedes hacer esto, y tú mira, y mira, y mira, y mira, y mira. Entonces yo creo que si lo vemos hasta desde ese punto de vista, pues el adolescente se siente, o sea,
vaya, desvalorizado por sus propios Fíjate, ahorita que cercanos, estás ¿no? hablando de eso, ay, yo ya me estoy retrocediendo un poquito hasta en el tipo de aprendizaje del niño. Mm. Fíjate cómo nosotros como padres no podemos diferenciar o más o menos estar atentos a si mi hijo es auditivo, a si mi hijo es visual o a si mi hijo es kinestésico. Kinestésico significa en actividad, en movimiento. Y entonces desde ahí por eso no entendemos al hijo o al adolescente, porque no descubro las habilidades que tiene mi hijo. Y digo, no, o sea, no es bueno para eso, cuando realmente sí es bueno para eso. Solo el método no es el adecuado, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí también, pues, papás, ojo, porque también por ese tipo de aprendizaje nosotros podemos descubrir muchas cosas de nuestros adolescentes y de nuestros hijos. Sí, y que yo creo que incluso no solo los padres, no, los No, también maestros los maestros. y todo este tipo de situación, no todos los alumnos aprenden igual. Hay unos que de verdad tú les presentas un ejercicio platicado en 5 minutos y te lo entienden perfectamente. Hay otros a los que les tienes que hacer un dibujo, un Así diagrama, un es. mapa. Hay otros a los que les pones un ejemplo con unos muñequitos y lo entienden perfectamente. Pero yo creo que también es esto, ¿no? Volvemos a lo mismo, al mismo punto. No aceptamos la diversidad. Nos cuesta mucho trabajo aceptar cómo hay diversidad en nuestros aprendizajes, en nuestras personas, en nuestros cuerpos. Y entonces pues todos queremos ir por el mismo camino y a fuerzas, y si no vas a por ahí, pa tus chicles. Fíjate, yo estuve dando clases a nivel primaria también y, y en las reuniones que se hacían de los maestros nos hablan de ese tipo de aprendizaje, pero es difícil porque ya en la práctica no lo aplicas y te vas con tu método y es donde entra el conflicto también con los maestros, porque no el aprendizaje como tú lo mencionas, o sea, cada alumno es totalmente diferente y aprende de una manera diferente, pero se nos olvida que hay esos tipos de aprendizaje y por eso mis alumnos, unos van atrasados y otros van adelantados y es un conflicto tremendo. Y luego después, porque los papás también batallan. Comparan Y luego vienen las comparaciones y vienen los conflictos y dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? todo. Pero no lo aplicamos. Sí. Dentro de también los tipos de autoestima, Uh-huh. porque nos podemos extender como 3 horas, dentro de los tipos de autoestima, hay una flor de la autoestima que a mí me gusta mucho porque hay 3, 4 puntos importantes que nosotros debemos contemplar. La primera es la aceptación. Si yo no me acepto tal y como soy, bueno, y eso pasa con los adolescentes. Uh-huh. Viene valorarme a mí mismo, ¿sí? Quererme a mí mismo, aceptarme a mí mismo, y una palabra clave que es conocer. Imagínate, en esa flor de la abundancia estamos hablando de 5 aspectos importantes y te puedo asegurar que no los manejamos. No, yo creo que ahorita hasta que los mencionaste empecé así como a repasar, dije, bueno, en este más o menos, esta la llevo y así. Pero imagínate un adolescente, ¿no? Que no se acepta, que no se quiere, que no se valora, ¿sí? Que no se conoce. Esa palabra es muy clave para el proyecto de vida, por eso te digo que yo uno proyecto de vida con autoestima. Y ya a manera de reflexión, ya vimos tipos de autoestima, las bases de una autoestima, ya vimos la flor de la autoestima, que es muy importante que esa manera de reflexión y decir, sí, yo no me acepto tal y como soy. Yo, por ejemplo, les digo ahí a mis adolescentes, a ver, tú dices que estás gorda, dime tú qué puedo hacer yo si estoy chaparra. ¿Voy a crecer? Pues no. Y más porque yo ya terminé mi proceso de desarrollo. Pues yo ya no voy a crecer. ¿Qué tengo que hacer? Yo así me quiero y me acepto por mis defectos. Tengo que continuar mi vida. Y que a lo mejor ni son defectos, ¿no, Cristi? Porque nos han hecho creer tanto este rollo de que lo delgado es bonito, lo alto es bonito, pero a lo mejor ni es verdad, ¿no? O sea, a lo mejor los chaparros, claro que somos bonitos. Sí, claro. O sea, precisamente volvemos al mismo punto, ¿no? La diversidad al final todo es válido, la diversidad, mientras no cruces un límite de respeto, todo es válido. Entonces, si yo soy morena, pues qué padre, al igual que si soy blanca, qué padre, si soy apiñonada, qué padre, porque son un chorro de gamas de cosas, pero yo creo que desde ahí, o sea, yo lo veo hasta en las personas adultas, ¿no?
es que estoy gordo, es que estoy flaco, es que estoy Muy alto. alta, Y no consigo pared. Pues qué, pero hay chaparritos que les gustan las altas. claro, Y hay muy altos que les gustan las chaparritas. O sea, de todo hay gustos gusto, por lo tanto, no rompegéneros. tienen de qué preocuparse. Pero es esta parte, ¿no? A lo mejor también de cómo nos han atacado tanto desde lo social, de qué es lo bonito, qué es lo que llama la atención, que realmente ni siquiera es verdad, ¿no? Así Porque es. realmente, tú lo acabas de decir, pues sí, para todos, para todo hay gustos y para todo tenemos alguna forma de relacionarnos diferente, pero yo creo que también parte de esa situación, ¿no? De nos han dicho que el canon de belleza para que seas aceptado y querido y parte del grupo tiene que ser muy Así es. estricto y así. Y no te puedes Un salir, estereotipo. y no puedes salirte de ahí porque si te sales tantitito, ya no entras y ya no quedaste. Y entonces yo creo que ahí es donde también a veces nosotros no nos damos cuenta, estamos queriendo entrar en un cajón que no, en el que no cabemos. Exactamente. Y yo a manera, mira, hay una frase que me gusta mucho ya para cerrar tu tema de autoestima, y se los dejo de manera de reflexión tanto adolescentes y las personas que nos están viendo. Si estás buscando a esa persona que te cambia la vida, mírate en el espejo. Sencillo. Esa es autoestima. Porque al final el que está ahí enfrente es el único que tiene Yo responsabilidad. tengo una dinámica muy buena en mi proceso de terapia. Cuando veo que el adolescente está pasando por un proceso de baja autoestima, que no sabe lo que quiere, y empiezo y le pongo un espejo y empiezo a hacer unas preguntas. Y o sea, se ponen nerviosos, no saben qué contestarte, y dices, autoestima. Autoestima está muy claro. Sí, y yo creo que ahorita que decías, ¿no? El conocerte, el saber quién eres, el saber qué cualidades tienes y también qué situaciones no eres tan bueno, porque pues, no somos tan buenos para todos. Yo siempre les pongo el ejemplo de que yo soy pésima para desempeñar eh, cuestiones musicales. En la flauta, en la secundaria, de verdad, pasé de milagro, pero para otras cosas reconozco que soy muy buena o que tengo muchas habilidades, ¿no? Tengo destrezas físicas diferentes, pero para eso no. Y luego a mí me ponen ¿cómo te diré? Me ponen una melodía y yo digo, para mí suena igual, y luego hay gente que sí dice, no, mira, es que esto es así y así, yo, vaya, qué chido que tú sí sabes hacer Mis eso. respetos, te Sí, admiro. qué bueno que tienes buen oído. Yo no lo tengo, pero creo que es esa parte también, ¿no?, que mencionabas dentro de la flor, el conocernos. Y yo lo veo con los adultos en terapia, tampoco se conocen, tampoco saben quiénes son, tampoco saben para qué son buenos, tampoco saben qué cosas podrían mejorar de sus aspectos de vida. Entonces digo, pues si nosotros, que estamos un poco más grandes y más maduros y no sé qué, a veces traemos la cabeza hecha barañas. O a lo mejor no conocen realmente lo que es el término autoestima, y ahorita que ya estuvimos platicando todos los aspectos, dices, híjole, estoy Chamba, mal chamba. porque, ajá, o sea, ¿qué onda con mi vida también? Porque ni siquiera conozco esta parte de mí. ¿Y cómo se lo voy a enseñar a mi hijo? ¿Cómo ¿no? se lo voy o cómo lo voy a aconsejar, o cómo lo voy a ayudar o orientar para que ella ejerza una autoestima y la lleve a a su edad? Y yo creo que eso es básico, ¿no? También debo cuestionármelo yo si es parte de lo que quiero enseñar como padre de familia, como Así maestro, es. como lo que sea. Dicen por ahí, el buen maestro siempre empieza por su casa, y es algo que creo que todos deberíamos hacer hasta por ciudadanía, o sea, por humanidad. Así es. Entonces, ya nos hablaste de todo lo que es autoestima. Así es. Ya nos dejaste pensando, así como que ya detecté varios inflados, no se crean. O bajas autoestima. También ya vi varios que vamos a tener que hablar, o sea, no se crean. Y también, ahora sí, dime, ¿cómo se va a relacionar? Ya nos dijiste más o menos cómo, pero sí me gustaría que lo termináramos de concretar. Sí. ¿Qué onda con el proyecto de vida? Bueno, se supone que el proyecto de vida es la dirección que una persona más marca para su propia existencia. Pero ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Primera pregunta. Meollo del asunto. Ahí está. Son 3 preguntas muy interesantes que ni por aquí dices, neta, que es realmente esto lo que tengo que trabajar con mi proyecto de vida, pero también con mi persona, porque por eso habla de autoestima de amor propio. Y es quién soy. ¿Qué debemos de evaluar en esta pregunta de quién soy?
¿Cómo estoy yo en mi vida personal, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente y físicamente? Ni por aquí nos ponemos a pensar en eso. No. Y no se trata de espiritualmente, de decir, de tener la Biblia, no, no. Es una parte, sí, fundamental porque es de acuerdo a mi religión, pero estoy hablando de esa paz interior, interna, de tranquilidad, de paz, de conformidad, de aceptación. ¿Sí? Y entonces viene también cómo estoy mentalmente, que a veces yo ya no puedo con ciertas situaciones que tengo que aceptar que estoy mal mentalmente. ¿Cómo están mis emociones? Por eso te lo menciono, emocionalmente también. ¿Qué tanta capacidad tengo yo para, o sea, poder controlar y manejar esas emociones? Y físicamente, acuérdate que lo vimos en violencia, con los hombres que no se cuidan, también hay mujeres que no se cuidan y su aspecto físico, exactamente, y la enfermedad, y todo lo físico a veces lo descuidamos. Es este tema de los autocuidados, ¿no? De que nunca nos enseñaron a cuidar nuestro cuerpo, nunca nos enseñaron a voltearnos a ver a nosotros antes que a los demás, y cómo a veces tenemos conductas súper normalizadas de autodestrucción, ¿no? De como muy mal, me desvelo un chorro, me la paso pisteando cada fin de semana, me someto a cosas extremas para mi cuerpo, cuestiones que no me van a ayudar o que me están haciendo sentir peor. Y yo creo que esa es parte de lo que nuestra autoestima también pues tendría que tener algo en cuenta, ¿no? Mira, ayer tuve una reunión con trabajadores sociales que son amigos míos, muy amigos, y comentábamos acerca de lo de la pandemia, comentábamos acerca de los adolescentes, y al parecer inició en la semana lunes y martes vacunación. Entonces era una exageración de gente de esa edad. Pero una persona se encargó de sondear a esos adolescentes y les dijeron, oigan, ¿por qué vinieron estos días si no te corresponde la vacuna 1? Te toca otro día. ¿Saben cuál es la respuesta? Pues porque hay que pistear el viernes. ¿Sí? O sea, ¿hasta qué punto? O sea, no mentalizamos exactamente. No vemos la gravedad de una situación y sí podemos hablar y enfocarlo, porque entonces físicamente no me estoy preocupando. Claro. O sea, me estoy afectando. Solo hago como que me preocupo. Hago que me preocupa. Entonces, estábamos analizando esa parte de qué está pasando con nuestros adolescentes. Sí, conductas muy autodestructivas. Exactamente. Entonces, dentro de esa pregunta, ¿quién soy? Que ya vimos esos 4 puntos importantes, también te hablo de lo que ya hablé de conocerme. Pero hablo de mis habilidades y mis debilidades. Conocerlas. ¿Cuáles son mis habilidades y cuáles son mis debilidades? ¿Ves por qué enfoco el concepto de autoestima con proyecto de vida? Sí, porque al final, si yo no sé con qué tengo, o sea, literal es como, si yo no sé cuánto dinero traigo en la cartera, no sé si me puedo comprar un vestido, un pantalón, y no sé ni siquiera, es más, no sé siquiera si voy a llegar a la tienda. Exacto, o vas a llegar y, ay, no completo. O desde el taxi, ay, ¿qué crees? Regréseme. Sí, o sea, sí me explico. Entonces, por eso yo enfoco mucho el proyecto de vida con autoestima, porque ¿quién soy? Pues, o sea, es conocerme a mí mismo, el amor propio, no lo tengo. Es como tu canastita básica, ¿no? De dónde voy a tomar pues cosas para poder hacer todas esas cosas que quiero hacer. Y por eso te hablo del universo y las herramientas con las que cuenta el material, con las que cuentas tú como adolescente. O como ser humano, vamos, en general. Sí, sí, sí. ¿Sí? Siguiente pregunta. Esa es quién soy. Y ya. Y es mucho, fíjense, qué importante es, Elena, porque dices, es que yo no he evaluado, mucha gente ahorita se podrá estar preguntando, es que sí, de verdad yo no evalúo lo que es espiritual, ni lo mental, ni lo físico, ni lo emocional, ni reconozco mis habilidades ni mis debilidades. Y estoy hablando de un proyecto de vida y estoy hablando de autoestima más. Y si lo comparas y haces un balance, dices, sí es cierto, van de la mano. Tal vez por eso no he concretado proyectos, por eso tal vez no he avanzado. O no termino ciertas tareas y ahorita te hablo de otra pregunta. Fíjense, esa es quién soy, viene de dónde vengo. Eso está también muy interesante porque debo describir los gustos que yo tenía desde pequeño para darme cuenta qué me gusta y qué no me gusta. Tienes que ver dónde has tenido éxito y dónde has fracasado y todo. Sí, es así como que, híjole, pero ¿por qué fallé?
para no volver a cometer el mismo error. Tiene que ver mucho con las personas con las que te juntas y si ellas influyen mucho para que tú tomes una decisión o lo haces por ti mismo. Qué interesante es de dónde viene. Yo me acuerdo de esa frase, ¿no? Que qué bonito es saber de dónde vengo porque entonces sé para dónde voy. ¿Y qué momentos también marcaron tu vida? Eso sí es complicado, ¿eh? Porque de dónde vengo, o sea, ¿por qué me marcó tanto eso? Y ahí podemos entrar en perdonarte a ti mismo y en perdonar a las personas que a lo mejor en algún momento te hicieron. Y el perdón no es fácil, pero simplemente, si yo reconozco esa parte, puedo haber muchos cambios en tu vida. Sí, fíjate, yo ahorita que lo mencionabas, yo casi siempre trabajo con los pacientes desde su autobiografía y lo hacemos precisamente con este fin de que sepan, o sea, que han tenido muchos éxitos y a lo mejor ahorita ya ni se acuerdan o que tenían ciertas pasiones o facilidades para ciertas cosas y las abandonaron. Exacto. Y luego se empiezan a dar cuenta de, no manches, es que yo lo dejé porque, yo no sé, yo dejé de bailar porque tuve un novio que me decía que qué feo bailaba, pero ya me vi y no manches, yo bailaba súper padre y tenía mucha energía y hacía esto, y a lo mejor yo lo abandoné por una crítica de alguien que ya ni siquiera está en mi vida. Y entonces ya no lo continué y ya lo abandoné para siempre y lo vi como un fracaso, ¿no? Si te fijas, por eso dije gustos desde pequeño. Uh-huh. Y luego, ¿qué marcó tu vida en ese momento? Y es padre de lo que tú hablas de su autobiografía, porque entonces empiezas a despertar ciertas habilidades que a lo mejor porque tú dijiste, las dejé estancadas, porque a lo mejor a mis papás no les gustó, porque a lo mejor un amigo me hizo sentir mal, porque a la maestra No me le hizo pareció. sentir mal y me opacó en ese momento cuando yo tenía toda la libertad de poderlo expresar y la maestra me puso un, no lo hagas. Y ahí quedó. Y por eso dices, ¿de dónde vino? Sí, fíjate, yo me acuerdo mucho de, en la primaria tenía un compañero que era muy bueno dibujando, a veces lo hacía obviamente en lugares no permitidos, pero era muy bueno. Entonces, ya no sé ahorita si actualmente lo sigue haciendo, pero ahorita que dijiste, ¿no? Hasta los maestros tienen ese poder de frenar o impulsar esos talentos o esas destrezas o esas habilidades y por eso la escuela creo que se vuelve como un caldero de oportunidades. O simplemente decimos, tú ya no, Juanito, porque yo ya sé que tú sabes, guarda silencio. Ya no lo va a hacer, ya no va a participar. Y entonces, ok, muy bien. O sea, tenemos que ver las maneras de que, muy bien, Felipe, lo hiciste muy bien. Alguien más, yo necesito sus opiniones, a ver qué piensan los demás, pero no frenarlo, porque entonces después Felipe ya no va a querer participar. Ya todo lo sé, la maestra me calla, no me deja participar. No y le ahí lo importa. dejan y lo vas estancando. Y por eso es descubrir mis gustos, que marcaron mi vida. Si yo hago una cosa porque realmente la quiero hacer, o porque el amigo me dijo, o porque mi papá, o mi tío, o la maestra, O mi novia. o mi novio, etcétera, y entonces no lo haces porque realmente tú lo quieres hacer. Y qué difícil, ¿no? Porque cuántas cosas no podríamos llegar a hacer por la influencia de personas. ¿Cómo nos dejamos influir por el otro? Y que al final a lo mejor ni es lo que yo quiero, ni me gusta, ni me motiva, pero pues ahí estoy porque no quiero sentir el rechazo de esa persona. Como tú lo decías anteriormente, o sea, como desde los iguales, las bolitas que vamos creando, no, tú no porque tú eres de bajos recursos, o tú no porque eres gordo, o tú no porque estás muy flaco y te van a tumbar, tú no tienes derecho a entrar, por ejemplo, a jugar fútbol americano, pero hay de todo, hay delgaditos, hay gorditos, hay robustitos, y son estupendas personas y magníficas jugando el fútbol americano. Sí, y yo creo que va entonces entrelazado con eso que decías de la aceptación, ¿no? Sí, por eso te digo que yo junto estos dos temas, porque claro que están relacionados, claro que van de la mano. Fíjate, entonces ya tenemos dos preguntas filosóficas existenciales muy grandes, que es ¿quién soy ¿De dónde vengo? Y de dónde vengo? La tercera, ¿a dónde voy? Esta también es muy interesante, me parece, ¿por qué? Porque habla de todos de tus sueños, de todos tus sueños en todos los sentidos. Pero de esos sueños también tienes que marcar fechas, ¿sí? De corto, mediano y largo plazo. Si no, olvídate, nunca lo vas a lograr. Y por eso es importante esclarecer. Muchos dicen, quiero terminar mi preparatoria. Ok, perfecto, muy bien. ¿Qué es posible? Bueno, es a corto tiempo
corto, mediano, quiero hacer esto, y a largo plazo quiero hacer tanto. Y después de eso, ¿qué actividades vas a hacer para lograrlas? A ver, pero o sea, sí, ok, quiero hacer esto, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a llevar? Y por eso me encantan esas 3 preguntas que van enfocadas a proyecto de vida y que realmente, fíjate cómo en 3 preguntas tan sencillas puedes sacar mucho de tu persona, de lo que eres tú, de lo que tienes que reconocer, de esas habilidades y de esas debilidades que puedo hacer con ellas para yo lograr mis éxitos. Y que al final ahí llevaríamos como pasos concretos, ¿no? Ahora sí, yo me daría cuenta que voy avanzando. Así Y es. como sí me estoy dando cuenta que voy avanzando, pues claro que me voy motivando más y le voy echando más ganas. Y entonces ahora me pongo otras metas y a estas ya las cumplí, bueno, la que sigue. Y también puedes ver por qué no las estás logrando, qué está pasando con tu persona, que es por eso que te digo que a lo mejor mi baja autoestima no me lo permite, porque de cierta manera no estoy logrando quién soy, o tengo un conflicto de dónde vengo. Claro. Y entonces ya no puedo ver a Para dónde dónde voy. quiero ir. Entonces por eso te decía yo que yo enfoco el autoestima con proyecto de vida. Pues yo creo que nos metiste una crisis existencial tremenda a todos, pero creo que es muy interesante lo que planteas. Entiendo ahora el por qué lo planteas de esta manera y me parece fantástico porque así podríamos, incluso quienes trabajan en las escuelas, quienes trabajan con padres de familia, poder llevarlo a cabo así con sus adolescentes, ¿no? En vez de criticarlos, en vez de juzgarlos, en vez de señalarlos, pues revisar todo esto. Respetarlos, o sea, más que nada, si esa es su decisión, adelante. Guiarlos. Ajá, o sea, guiarlo y decir, ok, es como cuando eligen a un alumno porque es muy bueno en ortografía y entonces lo mandan para un concurso, es lo mismo con el resto, no nada más con el que tiene esas habilidades, o sea, porque el resto también puede sacar otras habilidades, pero como nomás te enfocas en Felipe porque es el máximo, ¿y dónde quedan los demás? Ese Felipe es una Ese eminencia. no sé por qué quise ser amigo. Entonces, yo quiero leer una frase, no me la, esa sí no me la sé, pero me gustó mucho. Y es así también como manera de reflexión ya en general. Dice, cada vez que te entren dudas respecto a dónde eres capaz de llegar, simplemente recuerda hasta dónde llegaste. Recuerda todo lo que enfrentaste, todas las batallas que ganaste y todos los miedos que superaste. Y me encanta esta frase. Y dices, híjole, ¿qué está pasando? ¿Y qué, o sea, qué tengo que cambiar o qué tengo que modificar para poder ser yo? ¿Qué tengo que ver, no? A hacer todo de mí, que tengo, volvemos a lo mismo, el responsabilizarte de ti es un trabajo, no es bonito, o sea, tampoco vamos a romantizar esto del amor propio ni nada, es mucho trabajo. Sí. Y a veces esto parte con cosas feas, esto parte con cosas desagradables, pero siento que 100% vale la pena. Así es. Vale la pena porque al final, o sea, tú ya mencionaste autoestima, proyecto de vida. Yo creo que si tuviéramos adolescentes en nuestro 100% con estos 2 temas, híjole, tendríamos muchísimas cosas que no habría en problemas sociales, que no habría, no sé, suicidios, no habría a lo mejor estas conductas autodestructivas con el Embarazos a alcohol, temprana edad, con el adicciones a temprana edad, relaciones sexuales a temprana edad, muertes todo. maternas, o sea, todas estas situaciones cambiarían realmente muchas. Y hasta para largo plazo, porque de veras, o sea, ahorita que Cristino lo platicaba, literal yo me acordé casi del 80-90% de mis pacientes adultos. O sea, adultos, personas que ya tienen esa carrera, personas que todavía están en esas preguntas, que todavía no se las contestan y sin embargo están ahí teniendo muchos problemas existenciales por eso. Maestros que porque el papá le dejó la base y no es lo que te gusta. Entonces, o enfermeras o doctores o psicólogos nomás por el puesto o algún cargo que tuvo mi papá y entonces tenía que estudiar eso porque era algo que me tenía que dejar mi papá. Pero ¿dónde dejas lo que tú realmente te gusta, lo que tú quieres estudiar, lo que tú quieres llevar a cabo? Sí, yo creo que pues si lo vemos así, pues impacta en muchísimas Por cosas. eso papás respeten la decisión que tomen sus hijos en cuestión a lo que ellos desean estudiar, hay que apoyarlos, a lo mejor a nosotros no nos gusta, porque a lo mejor no podemos ver ese otro lado que a lo mejor mi hijo sí lo ve, porque tiene esas capacidades y esas habilidades, entonces, de lugar,
de obstruirlo y hacer lo que se trae ahí, mejor hay que hacerlo, apoyarlo y orientarlo para que él avance y logre sus éxitos. Sí, no, y también creo que entender que nos tocaron generaciones diferentes, ¿no? Así es. Ya vienen cambios, yo creo que ya vienen cambios de carreras muy importantes, así a lo mejor. Yo el otro día decía una mamá, es que mi hija quiere ser youtuber, pues mire, señora, le puedo asegurar que si la niña triunfa en ese ámbito, va a ganar más que muchos profesionistas aquí en México. Sí, pues es que es decisión de ellos. Y es la verdad, o sea, creo que debemos también dejar de romantizar los títulos universitarios, las carreras. O sea, realmente ahorita ya vivimos en un mundo en el que hay muchas cosas que se pueden hacer desde cero, que puedes obtener oportunidades siempre y cuando puedas explotar estas habilidades y sepas llevar ese proyecto tal cual debería de ser para que sea un éxito. Y yo de verdad lo he visto con muchas personas, o sea, he visto personas no sé, chavitos que sacaron un proyecto en la escuela y de ahí sacaron un negocio. Sí, qué barbaridad, sí. Y eso está bien padre porque entonces ellos ya forjaron un futuro económico, ya están forjando un futuro económico y todavía ni siquiera tienen una carrera universitaria. Entonces, como dices tú, pues a los padres, a los maestros, a quienes acompañamos a los adolescentes, hay que respetarlos, hay que escucharlos, hay que ser empáticos y guiarlos. Y guiarlos. Ayudarlos a que vayan creciendo y descubriendo lo que realmente son capaces. Y irnos preguntando estas mismas cosas junto a ellos, porque las mismas dudas que yo tengo como adulto, que yo tengo como ser humano, también las tiene él. Entonces, a veces yo digo, ay, es que tú te ahogas en un vaso de agua y que no sé qué. Mira, cállate porque todos nos hemos ahogado en un vaso de agua. Todo el mundo hemos caído en ese bache. Entonces, yo creo que a veces es mejor cuando nos acompañamos y desde la empatía y desde el amor y el respeto, podemos hacer como mejores las cosas y buscar más puntos de vista, buscar otras soluciones, ver qué más he hecho, qué no he hecho, en qué me ha ido bien, en qué me ha ido mal. Y creo que es un conjunto. Entonces, pues nos dejaste picadotes, Cristina. Sí, de hecho, pues de tarea les dejo descubrir esas fortalezas y esas debilidades para que tú como adolescente o adulto digas, ok, me tengo que ir por este lado porque esto es lo mío y esto no es lo mío. Y eso sería extraordinario y no cometeríamos tantos errores en cuestión de tomar decisiones de qué carrera quiero hacer. ¿Cuántas personas adultas dicen, estoy por estar? Pues es que, pues ya, no sé por vida. ¿Por qué estás con tu pareja? Pues porque ya, pues porque, ya son muchos años. Sí, ya, o sea, porque ya hasta que la muerte no se come. Y realmente no es eso, o sea, puedes descubrir más cosas, pero si tú ves esas fortalezas y esas debilidades, puedes solucionar muchas cosas con tu vida. Bueno, pues tienen tarea. Déjenos sus comentarios, por favor, sus fortalezas y sus habilidades. Aquí ya saben. Y pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a ustedes que nos acompañan. Muchísimas gracias porque de verdad estos temas considero que son de vital importancia y que una experta como tú nos hable de ello, nos orienta a muchas personas, creo yo, que de veras la información da mucho poder y cuando ese poder viene encauzado, creo que es todavía más poderoso aún. Entonces, muchísimas gracias, Cristi. No, gracias a ustedes. Y próximamente la vamos a volver a tener, porque ahí donde la ven, Cristina sabe de muchas cosas. Pero igual les mandamos un saludo muy fuerte. Gracias por seguirnos. Recuerden, estamos en redes sociales, en Facebook como psicóloga Elena Ibarra Santa Cruz. Ayer tuvimos un taller sobre ansiedad, chéquenlo, porque sabemos que mucha gente lo está pasando mal en este momento. En TikTok estamos con algunas cápsulas acerca de violencia. Estamos tratando de poner ahí también nuestro granito respecto a este tema que es pues también muy importante y que está haciendo un tema que de verdad es salud pública. Y estamos ahí en Instagram y en YouTube con todas las entrevistas de nuestros expertos que hemos tenido hasta ahora. Les vamos a seguir trayendo más. Igual, cuéntenos de qué otros temas les gustaría saber, conocer, sus dudas. No sé, les podemos traer un sexólogo acerca de las parejas, acerca de violencia. Cristi puede venir a hablar de violencia, sabe mucho sobre el tema. Y podemos, del adulto mayor. Ahorita yo estoy en un curso. Lo podemos hablar más adelante para, déjame que me capacite más, y también podemos hablar del adulto mayor porque es muy importante nuestros padres, nuestros abuelos, que no les damos el trato que deben de tener,
de no motivarlos a que no se nos queden estancados, se produzca un Alzheimer, o se produzca una depresión, o se produzca una ansiedad crónica, en la cual nuestros viejitos ya no puedan, cuando todavía tienen mucho tiempo por salir y por conocer, y nosotros mismos los opacamos desde el momento que les decimos, tú ya no, fíjense, si cuando ellos se jubilan, llega una crisis muy enorme, y luego todavía nosotros como hijos, todavía bajarlos más, entonces, pobrecitos de ellos. Sí, creo que ahí también tenemos una deuda histórica con nuestros adultos mayores. Para que también contemplarlos, ¿verdad? Porque a lo mejor hay abuelos que nos están viendo, Sí. abuelitas, Gente que cuida a sus dicen, ¿y cuándo abuelos? hablan de mí? Entonces sería interesante, déjenme continuar más con mi ¿Ya ven? capacitación y podemos hablar del adulto mayor. Cristi nos va a hablar de los adultos mayores. Sí, entonces. estaría extraordinario, porque también Requieren. son importantes. Sí, claro que sí. Cada miembro de cada familia, cada miembro de la sociedad merece su atención especializada y creo que tenemos que hablar así, con esa especialización respecto a cada área de nuestra vida y pues de verdad esperemos que nos sigan apoyando con los talleres, por ahí también vamos a tener próximamente un taller de violencia y ahí después chequen en mis redes para que vean el dato si quieren ir, si quieren asistir. Igual pues seguir invitando a la gente a que se atienda, Claro. a que busque el apoyo de los profesionales, a que no dejen pasar estas cosas, que no las echen en saco roto. Si detectas que a mi adolescente no la está pasando bien, a lo mejor es su autoestima el que no está bien, entonces mejor ve, atiéndelo. Si es una situación, como hablábamos en la entrevista pasada, sobre dudas de sexualidad y todo, mejor oriéntalo, mejor darle esa información. Lo hemos visto en todos los temas, ¿no? Cuando tuvimos a Gladys, cuando hablamos de las cuestiones de pareja, de familia, pues es mejor atenderse y opciones siempre hay. Esa es la idea y eso es lo que queremos llevar con este proyecto, que vean que las opciones ahí están, que Así las es. posibilidades ahí están, solo es cuestión de que yo me acerque y que busque a alguien que me pueda orientar. Entonces, muchísimas gracias, Cristi, y pues nos vemos en la siguiente cápsula de Conociendo Ando. Que la pasen bonito. Hasta luego.